Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Yo soy Moon y les traigo el tan ansioso y esperado episodio número 9, en el que vamos a proseguir con un nuevo episodio de historias, pero esta vez ya no serán de Jalisco, sino son historias y leyendas de las calles de México. Así se llama el libro también. Y es de Colecciones Yatsiri, presenta Historias y leyendas de las calles de México. Entonces, en esta ocasión les vamos a traer historias y leyendas de las calles de México, por los cuales vamos a leerles este librito tan bonito que tengo aquí, que lo compré en un tianguis. Ya saben que la mayoría los compré en un tianguis. Así que esperen este tan esperado número 9. Ya me trabé. Así que espero que estén esperando este tan esperado episodio número 9, porque les traemos muchas historias. Así que proseguimos. Comenzamos con la primera, que es La Llorona. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Entonces, ¿cuál llorona? La leyenda esa que llora. Disculpen, amado público, nos acabamos de confundir, así que vamos a proseguir con la historia. La Llorona. La Llorona. Una mujer que llora. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Tú ese payaso, cuéntala bien. Bueno, vamos a proseguir ya con la historia. La Llorona. ¿Quién era el osado que, por más valiente que fuera, se atreviese a salir por la calle pasando las 10 de la noche? Sonaba la queda en catedral, y todos los habitantes de México echaban cerrojos, fallevas, colanillas, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas. Se encerraban a piedra y lodo, no se atrevían a asomar ni medio ojo siquiera. Hasta los viejos soldados conquistadores, que demostraron bien su valor en la guerra, no transponían el umbral de su morada al llegar a esa hora temible. Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente. Él les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Los hombres se hallaban cobardes y temerosos. A las mujeres les temblaban las carnes. No podían dar ni un solo paso, se desmayaban o, cuando menos, se iban de las aguas. Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento largo, agudo, que venía de muy lejos e ibase acercándose, poco a poco, cargado de dolor. No había entonces un corazón fuerte. A todos, al escuchar ese plañido, los dominaba el miedo. Poníales carne de gallina, les erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos de los huesos. ¿Quién podía vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastimero que cruzaba noche a noche por toda la ciudad? La Llorona. Clamaban los pasantes entre castañeteos de dientes, y apenas si podían murmurar una breve oración. Con mano temblorosa se santiguaban, oprimían sus rosarios, cruces, medallas y escapularios que les colgaban del cuello. México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos. Cuando se empezaron a oír, salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo tan plañidero y doloroso. Varias personas afirmaron, desde luego, que era cosa ultraterrena. Ya no se oía, pero este traspasaba con su fuerza una gran extensión y llegaba claro, distinto, a todos los oídos con su amarga quejedumbre. Salieron no pocos a investigar y unos murieron de susto, otros quedaron locos de remate y poquísimos hubo que pudieron narrar lo que habían contemplado, entre escalofríos y sobresaltos. Se vieron llenos de terror, pechos muy animosos. Una mujer, envuelta en su flotante vestido blanco y con el rostro cubierto con velo levísimo, que revolotaba en torno suyo al fino soplo del viento, cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad, unas noches por unas y otras por otras. Por distintas, alzaba los brazos con desesperada angustia, los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía pavuras en todos los pechos. Este tristísimo ¡ay! Levantábase ondulante y clamoroso en el silencio de la noche, y luego se desvanecía con su cohorte de ecos lejanos. Se volvían a alzar los gemidos en la quietud nocturna, y eran tales que desalentaban cualquier osadía. Así,
Por una calle y luego por otra, rodeaba las plazas y plazuelas, explayando el raudal de sus gemidos, y al final iba a rematar con el grito más doliente, más cargado y aflicción en la plaza mayor, toda en quietud y en sombras. ¡Ay, qué Ay, qué caro está caro el está el huevo! huevo. Allí se arrodillaba esa mujer misteriosa, vuelta hacia el oriente, inclinabase, como besando el suelo, y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después iba ya en silencio, espaciosamente, hasta que llegaba al lago, y en sus orillas se perdía, deshiciese en el aire como una vega niebla, o se sumergía en las aguas. Nadie lo llegó a saber. El caso es que allí desaparecía ante los ojos atónitos de quienes habían tenido la valerosa audacia de seguirla, siempre a distancia, eso sí, porque tarugos no eran, pues que en profundo terror, vedada acercarse a aquella mujer extraña que hacía grandes llantos y se deshacía de su pena. Eso pasaba noche con noche en México a mediados del siglo XVI, cuando la Llorona, como dio en llamársele, henchía el aire de clamores sin fin. Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad. Unos creían una cosa y otros otra muy distinta, pero cada quien aseguraba que lo que decía era la pura verdad. Era la neta, la puritita, ¿verdad? Lo que yo era la Llorona. Iba caminando y te decía, ¡ay, mi dolor de tritis! No, 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 eso no es nada. Yo la encontré, iba vendiendo y te iba diciendo, ¡ay, higos, aguacates y frijoles, llévelos! No, 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 mira, neta, yo me la topé y la vi cuando iba caminando y gritó así de, ¡ay, mis hijos! Yo dije, ¡ay, esta ya se le perdió! Y mejor me fui. Ya no supe qué onda. Pero cada quien aseguraba que lo que decía era la pura verdad, y que, por lo tanto, debería dársele dar entera fe. Con certidumbre y firmeza, aseguraban muchos que esa mujer había muerto lejos, el esposo a quien amaba con fuerte amor, y que venía a verla, llorando sin linaje de alivio, porque ya estaba casado, y que de ella borró todo recuerdo. Varios afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con el buen caballero, a quien quería, pues la muerte no la dejó darle su mano, y que solo a mirarlo tomaba a este bajo mundo. Llorando desesperada, porque él andaba perdido entre vicios, muchos referían que era una desdicha viuda, que se lamentaba así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia, sin lograr ayuda de nadie. No pocos eran los que sostenían que era una pobre madre a quien le asesinaron todos los hijos, y que salía de la tumba a hacerles el planto. Gran número de gentes estaban en la firme creencia de que había sido una esposa infiel y que, como no hallaba quietud ni paz en la otra vida, volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento, perdido las esperanzas de alcanzar perdón, o bien, numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba, empujando, solo por sospechas injustas, y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal Llorona no era otro sino la célebre Doña Marina, la hermosa Malinche, manceba de Hernán Cortés, que venía a este suelo con permisión divina a henchir el aire de clamores, en señal de, de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza, poniéndose al lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron. No solo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña, sino que se la veía en varias poblaciones del reino. Atravesaba, blanca y doliente, por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado, corrían a la desbandada como si lo persiguiesen. A lo largo de los caminos llenos de la luna, a lo largo de los caminos llenos de luna, pasaba su grito, escuchábase su quejumbre lastimera, entre el vasto rumor de mar de los árboles de los bosques. Se la miraba cruzar, llena de desesperación, por la aridez de los cerros. La habían visto, echaba al pie de las cruces que se alzaban montañas y senderos. Caminaba por las veredas desviadas y sentábase en una peña a sollozar. Salía misteriosa de las grutas, de las cuevas, que vivían los feroces animales del monte. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos con el rumón sin fin del agua. Esta conseja es antiquísima en México,
Existía ya cuando los conquistadores entraron a la gran Tenochtitlan de Moctezuma. Pues Fray Bernardino de Sahagún, al hablar de la diosa Cihuacotl, en el capítulo 4 del libro 1 de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribe que pareciera muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos que se usan atavíos. Lo leí dos veces porque estoy medio güey. Con unos atavíos que se usan en palacio. Decía también que de noche boceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaban de tal manera que tenía unos cornezuelos cruzados sobre la frente. En el libro 11 pone, además, al enumerar los agüeros con los que se anunció en México la llegada de los españoles y la destrucción de la ciudad azteca, que el sexto pronóstico fue que de noche se oyeron voces muchas veces, como de una mujer que angustia y con lloro decía, oh, hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción. Y otras veces decía, oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré porque no os acabéis de perder? Hasta los primeros años del siglo XVII anduvo la Llorona por las calles y campos de México. Después desapareció para siempre y no se volvió a oír a su gemido largo, angustioso en la quietud de las noches. He ahí la historia de la Llorona. Es una historia larga, pero si son de México o de Latinoamérica, supongo que han escuchado de la leyenda de La Llorona. Y espero les haya gustado esta historia de La Llorona. Como ustedes saben, hay muchas versiones y cada quien cuenta uno diferente. Y si nos están oyendo en otro país, que espero que llegue hasta allá este episodio, cuéntenos si a ustedes han escuchado La Llorona o qué leyenda de La Llorona han escuchado ustedes. Las velas del jubileo. Sucedió en la primitiva catedral, en la Plaza Mayor. Estrecha y pobre era la primitiva catedral de México. Por su poquedad, no mereció laudanzas de ningún cronista. Fue construida en 1525, como simple parroquia, y se la dijo iglesia mayor antes de 1530, en el que el Papa Clemente VII la elevó al rango de catedral por el consistorio secreto celebrado el 12 de agosto de ese año de gracia. Se levantaba ante la anchurosa Plaza Mayor y la menor, o chica, que de ambas maneras se solía llamar a este sitio, que después llevó ya el nombre de Placeta del Marqués, por dar frente a ella el enorme palacio de Hernán Cortés, marqués del Valle de Oaxaca. En esta placeta estuvo años más tarde la linda capilla de Tezontle y Piedra Chiluca, del laborioso gremio de los del laborioso gremio de talabarteros, en la que se veneraba la Santa Cruz. Detrás de ella se alzaba el portal de los Chapineros, que pertenecía al estado y marquesano del Valle. En 1733 o 34 se demolieron estos soportales. La Roja Capilla, hasta bien corrido el 1834, la echaron abajo. En este lugar estuvo también, en tiempos de la gentilidad, un templo llamado Tospalato, en el que manaba una fuente muy venerada, de aguas muy claras, de las que bebían los fieles por devoción, y en las sonadas fiestas de Huitzilopochtli, hacían sus rituales, abluciones, los sacerdotes de esa horripilante deidad. El largo de la pequeña iglesia catedral estaba dirigido de oriente a poniente. Hacia este punto cardinal se abría la puerta mayor entre dos pilastras, con sus capiteles y un alquitrave con su fristo y glifos y cornija. A esta puerta se le caía hacia la dicha placeta del marqués. La otra abríase hacia el lado contrario y la nombraban de los canónigos. Este templo estaba consagrado de la Asunción de María Santísima y su imagen. De gran tamaño, era de oro macizo y de muy primorosa hechura. Muchos años después fundieron esta joya, sin igual los torpes señores capitulares, con las enormes piedras del gran Teocalli, que erguía su alta mole gris en medio de la gran Tenochtitlan, se macizaron los cimientos sobre los que se fundó tan menguada fábrica y aún usaronse para labrar las ochavadas columnas y basamentos de sus tres naves, ante los cuales se hincaban de rodillas los indios y lloraban sin consuelo. Los evangelios friales aseguraban que eran sus acongojados gemidos, que puro arrepentimiento, porque caían en la cuenta de sus errores y maldades. No era cierta la afirmación de los ingenuos misioneros, sino que ellos grandes llorosos eran porque se sentían en un gran desamparo, abandonados de sus dioses tutelares
que veían por los suelos hechos pedazos. Como este templo se consideraba indigno por su insignificante poca cosa, de una gran ciudad como México, se dispuso por cédulas reales, datadas en los años 1551 y 1552, que se labrase uno nuevo, de proporcionada sustentuosidad a la grandeza de la colonia. Se empezaron a abrir desde luego los hondos cimientos y a clavar el túpido estancado sobre el que se erigía el magno edificio, y aún se alzaron ingentes algunos muros. Pero como se vio que muchos y largos años tendría que pasar antes de que se les diese fin a tan grandiosa fábrica, se dispuso que se reparara de arriba abajo la primitiva catedral, ya que, chica y todo, era de suma utilidad. En ella hubo espléndidas ceremonias religiosas y la atrayente suntuosidad de otros actos, solamente cuando estos eran más importantes. Entonces se prefería otra iglesia para celebrarlos, como la vastísima de San José de los Naturales, que se alzaba en el atrio del convento de San Francisco, en la que se levantó el grandioso túmulo imperial para las honras fúnebres de César V. Como en el año 1528 no había en México, no digo obispo, pero ni siquiera autoridad eclesiástica, llegó a manos del gobernador de la ciudad, Alonso de Estrada, en breve del Papa reinante, Clemente VII, quien otorgaba la gracia singular a los habitantes de México de que ganasen el jubileo, cuyo privilegio solamente se alcanzaba en Roma, y eso cada 25 años. Se presentaron las letras pontificias al ayuntamiento y se acordó, a propuesta del mismo desaforado gobernador, que el día primero de Pascua de Resurrección y el de Navidad fueran en los que se aprovecharan los particulares beneficios concedidos por el Padre Santo. También se dispuso que el altar mayor de la catedral fuese el lugar de ese ejercicio, con el cual se alcanzaba indulgencia plenaria, solemne y universal. Se comunicó esto al cura de la iglesia mayor, Ginés Uceda, a fin de que previniera todo lo necesario para que fuese grande la pompa y lucimiento de la ceremonia jubilar. En la ciudad que apenas empezaba a alzarse, muy maciza y hosca, toda la piedra de las fábilas de la destruida Tenochtitlan, se encendió un gran regocijo que pregonaba las largas voces de las campanas. En cada pecho saltaba una alegría inacabable. Había gozo y fiestas en todas las casas. Las gentes, unas a otras, se daban mil parabienes entusiastas y muchas hasta lloraban de puro contento. Por aquellos mismos días iban a tomar el estado de matrimonio doña Elvira de Charchosa, Alcuriada y Pieza, doncella de Polendas, que tenía resonante historial heráldico, y Francisco Javier Quiñones, pariente muy próximo de Alonso de Estrada, el bronco gobernador. En ellos el amor hacía maridaje de dos almas. Ella quería casarse en la capilla de San José de los Naturales, porque era de grandes proporciones y así daría cabida a mucha concurrencia. Después de vino el antojo de que la solemnidad del desposorio la hiciera el cura Ginés Uceda, en su pequeña iglesia mayor, más principal que la otra. El cura dijo, azucarando las palabras, que gustísimo les juntaría las manos e iba a llenar el templo de lindos adornos para mayor lucimiento y hermosura del acto. Como sabía bien lo bronco y atrabiliario que era el tal Estrada, que obraba sin ley ni fuero, atropellando por todo y por esto solo su nombre era temido y espantoso, iba el buen clérigo al paso y gusto de tirano, en cuya casa andaba siempre con las redes de la lisonja, para serle grato y no sacarle enojo. El cura este, que siempre se desvelaba en el adorno y policía de su iglesia, quiso que en esta ocasión luciera toda llena de hermosura. Consiguió telas preciosas para colocarlas en sus paredes, muchos objetos de plata, tales como salvillas, azafates, platos y platones, jarras, bandejas, vasos, fuentes, vernegales, picheles, garrafas, flamenquillas, pantallas y muchas otras piezas pequeñas, labradas solo para el buen ver de las mesas elegantes, para engalanar con ellas el altar mayor. Exquisita obra del maestro Andrés de la Concha, enriquecida como enriquecida con pinturas de la Inquisitorio Simón Perienes. Además compró al cura otros 1000 adornos hermosos y adquirió, para realzar aquella belleza, casi todas las velas de cera que había en la pequeña ciudad colonial. Hacía poco que un navío trajo en su seno, entre la mucha abundancia de cosas necesarias, bastante cerca de Castilla, en grandes peñas con las que aquí se labraban cirios y bellas gruesas para los templos y otras más delgadillas,
y chicas para los candeleros, arañas y candelabros de las casas. ¿Cuántos cirios y velas pudo? Adquirió el cura Guinness Uceda. Faltaron en la iglesia jarrones donde poner flores, que les había en olorosas cargas por todo su humilde recinto. Con todo esto estaba seguro el padre Uceda, que ganaría más la gracia del gobernador, que iba a tener más cabida y valimiento con él. Pero al rimbombante y valeidosa doña Elvira le vino de repente el antojo de que su casamiento fuese en la capilla de la casa de los cabildos. ¿Para qué? Reducida como era, solo cupiera en ella la menor y más cualificado del señorío de la ciudad. Haría así una ciudad a selección de invitados, pues en los otros templos antes elegidos entrarían personas de toda la calidad, de las que muchas estaban fuera de su agrado, amistad y empatía. Esto se lo comunicó al padre Uceda y lo dejó descontentísimo. Dijo el cura, medio rechinando los dientes, que había hecho desestimación de él y claro menosprecio de su templo, que estimaban por vil y por indigno todo lo que tenía preparado por tanta curiosidad y a costa de mucho trabajo y dinero. Ese desaire lo puso muy encorajado y no les decía palabras pías a Alonso de Estrada y a doña Elvira. Ese era de sus pecados y al calzonazo de su futuro marido, sino que les echaba sonoros verbos y sostencias despampanantes, muy a la Real de España. Pero dijo que aquel polido adorno sería para la celebración del jubileo, y aún pidió por ahí y se las dieron otras lindas cosas de plata, de las ricas, cornucopias y unos altos pinos, todos dorados, para decorar más las naves y el coruscante altar mayor. Al día siguiente de la boda iba a celebrarse el esperado jubileo, que tan alborozado regocijo levantó en la ciudad. Y todo el mundo iba a ver y admirar la añada compostura de la iglesia, fragantísima y llena de lucidos esplendores. Punto menos que desguarnecida estaba la capilla de las casas consistoriales. No había en ella aderezos propios con que adornarla. La más pulida plata de las casas ricas se encontrábase ya en la iglesia mayor, y los pudientes no tenían cosas mejores que prestarle. Sobre todo, la más grande cosa era que no se hallaban velas de cera por ninguna parte. El señor cura Uceda requisitó todas las que había en la ciudad. Lo que las fabricaban se las vendieron a buen precio. Otros que la tenían en sus moradas se las regalaron, complacidísimos, por aumentar la pompa del beneficio jubileo que revertía y sobrepujaba la medida del gozo. Francisco Javier Quiñones dijo que era cosa fácil vender esa dificultad que se había atravesado y mandó pedir prestadas al padre Uceda unas velas y cirios, de estos 4 y 12 ceras, que no era mucho. El clérigo contestó enfurruñado que no daba nada. No te doy nada. Y el Quiñones tornó a su ruego, que si no quería facilitarle eso de solo favor, graciosamente fuera entonces por paga, que daría lo que les pidiese por tales velas, y vino en respuesta un rotundo ño. Apresuróse, ya enojado Francisco Javier, en referir al tumultario Alonso de Estrada lo que acontecía, y acordaron ir ambos a ver al cura para que diese en el acto las velas tan necesarias para el altar de la capilla municipal. Sabedor el plebano, que iban los dos señores de la iglesia, mandó que quitaran con la mayor prisa toda la cera del altar y la ocultó lo mejor que pudo. Solo que dejó en una grada 2 consumidos caos que levantaban apenas sus débiles llamas entre los aglomerados grumos que tenían a su alrededor. Recibió el párroco los 2 caballeros muy sonriente. Fino y cortés, de hecho, como se dice, un terrón de amores. Les ofreció silla y hasta fofo cojín para los pies, para que tomaran con él un vaso de agrás, que lo tenía bueno y fresquito, en una alaceda de la sacristía. Dijo la Estrada con autoridad y en tono, que iba por la cera necesaria para el casamiento, y entonces el sacerdote, en actitud humilde, acentuando más la suave dulzura de su sonrisa cortesana, respondió, aquí no hay más cera que la que arde, y tornó a verlos blandamente con una delicada sonrisa. Tanto a Alonso de Estrada como a Francisco Javier les centellaban los ojos como 2 vivos fuegos. Quiso el novio emparejar su ira con la fosfórica de su pariente, el despótico gobernador, que era desmandado, soberbio y cruel. No tenía más leyes que sus antojos, siempre usó de injusticias y crueldades. A todos en México tenía fatigados con su desaforada tiranía y avaricia. Bueno era él para quedarse tranquilo con la respuesta ladina del cura. Mandó unos soldados que buscaran por todo el templo el lugar donde estaban escondidas las codiciadas velas y que se las trajeran al momento. Fueron los milites a cumplir con el mandato,
y a las pocas búsquedas dieron con los cajones. Unos en la sacristía, otros detrás de un altar. Uno grande en la azotea del templo, queda plana, de terrado. Se escandalizó toda la ciudad con la irreverencia y la gente no recordaba maldición o palabra mala que no dedicase al pernicioso Alonso de Estrada, que solo gobernaba por su interés y capricho. A todos maltrataba con gran insolencia sin respetar ningún fuero de justicia. La boda fue por demás ostentosa en la capilla de las casas consistoriales, en todo esplendor, muy vestida de claridad. Volvió a ser algo mermada la catedral para la celebración del jubileo, y el primero que se presentó a ganarlo, al frente de la entonada corporación municipal, fue Alonso de Estrada. Iba el muy hipócrita, el muy miserable, muy contrito, no alzaba los ojos del suelo. Era vivo ejemplo de humildad. Caramba con él. La iglesia mayor resplandecía en hermosuras. Todo era una viva refulgencia de luces. Hería los ojos su esplendor. Después hubo la inevitable queja al emperador, que maldito lo que se ocupaba de esas minimices. El cura Guino en su seda hizo larga querella del agravio. El gobernador Alonso de Estrada y su pariente, el de Quiñones, se defendieron de los cargos falseando la verdad con embustes. Según era su costumbre, transmitieron al monarca la frase mentirosa que les dijo el cura. Aquí no hay más cera que la que arde. Cuando dolorosamente tenía mucho escondida. La frasecilla corrió luego con buena suerte y desde entonces, tanto en España como en México, se dijo para significar con ella que uno no tiene más de lo que se ve de aquella especie de que se trata. Y la moraleja es, te van a quitar las velas, no les digas que tienes. Bueno, así que damos por terminado estas dos historias, porque a partir de este cuento van a ser dos historias por episodio, porque son muy largas y están muy, muy interesantes. Entonces nos quedamos con La Llorona y las velas del jubileo. Espero les haya gustado. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Así que si les gustó el episodio, pues dejen su like, compártelo con quienes gusten y para que siga creciendo esta bonita comunidad. Y yo los veo el siguiente viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Moon y les traje las historias de historias y leyendas en las calles de México. Es un placer traerles un episodio cada viernes, así que los veo el siguiente. Tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.